Hijos de las tinieblas es el tema del que vamos a estar hablando en esta ocasión. ¿Por qué vamos a hablar de los hijos de las tinieblas? Bueno, porque repetidas veces en las Sagradas Escrituras, por ejemplo en Efesios en el capítulo 5, en el versículo 8, se nos dice que ahora que nosotros estamos en Cristo, somos hijos de luz. ¿Qué quiere decir esto? Esto de que ahora en Cristo nosotros somos hijos de luz. Bueno, que si Dios en las Sagradas Escrituras es considerado el sol de justicia, la lumbrera mayor, entonces el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, era un hijo de luz. Piénselo. Eso quiere decir que si el hombre fue creado a imagen y semejanza del sol de justicia, entonces el hombre en un principio debía reflejar la luz de Dios, que es el sol de justicia, la lumbrera mayor. Debía reflejar su amor, su carácter, su personalidad. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Levítico, en el capítulo 11, en el versículo 45? ¿Qué dice Moisés al respecto? Pues él dice así: porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Cuando Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza, lo creó para constituir con él un reino santo y eterno aquí en la tierra. A veces hablamos del reino de Dios, pero se nos olvida que el reino de Dios no solo es eterno, también es santo. Por eso estamos diciendo que cuando Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza, lo creó para constituir este reino santo y eterno aquí en la tierra. Por eso cuando lo creó, lo tomó y lo puso en el huerto del Edén. Sin embargo, si recordamos bien, Adán y Eva se contaminaron con el pecado al dejar de creer en Dios y al desobedecer igualmente a Dios. Se contaminaron con el pecado, adquirieron una naturaleza pecaminosa y heredaron esa naturaleza pecaminosa a sus hijos de generación en generación hasta el día de hoy, constituyendo así a toda la raza humana en una raza humana pecadora. Recordamos lo que dice la palabra de Dios en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y yo afirmo Adán, el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es así, es lo que la palabra de Dios nos dice. De manera que aunque Dios quería establecer un reino santo y eterno aquí en la tierra a través de Adán y Eva, cuando Adán y Eva se contaminaron con el pecado, ese plan se detuvo. Y cuando ellos comenzaron a reproducirse, lo que en realidad surgió fue el reino de las tinieblas, no el reino santo y eterno de Dios, sino, escuche bien, el reino de las tinieblas. Siendo así, toda la raza humana es parte del reino de las tinieblas por nacimiento físico. Vea qué interesante, en lugar de nacer el reino santo y eterno de Dios, el hombre se contamina con el pecado y lo que nace es el reino de las tinieblas. Ahora cada miembro de la raza humana por nacimiento físico, lo vuelvo a repetir, es un hijo de las tinieblas. Por eso el salmista dijo en el libro de los Salmos, yo sé que son textos conocidos y que bien que son conocidos para usted, pero dice aquí en el Salmo 51, en el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. De manera que por nacimiento físico todos los seres humanos formamos parte del reino de las tinieblas. Siendo así que el hombre se contaminó con el pecado, el sol de justicia se alejó de este mundo
y este mundo fue entregado en manos de Satanás, y desde entonces este mundo está inmerso en las tinieblas. ¿Recuerda usted lo que dice el Señor en el libro de Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 6? Lucas capítulo 4, versículo 6. En el contexto está hablando de la tentación del Señor Jesús cuando iba a empezar su ministerio. Él va al desierto a orar y a ayunar, y de repente le aparece Satanás y comienza a tentarlo. Dentro de las cosas que le dice Satanás al Señor Jesucristo, encontramos esta en el versículo 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Le había ofrecido todos los reinos del mundo, todos los tesoros del mundo al Señor Jesucristo. Y él afirma: porque a mí me fueron dados. ¿Cuándo? Cuando el hombre pecó. ¿Cuándo? Cuando el sol de justicia se retiró de esta tierra. Era común quizás ver al Señor Jesús llegar al huerto del Edén para tener comunión y compañerismo con Adán y Eva. Pero ya eso no iba a suceder más, porque el hombre se había contaminado con el pecado y se abrió una brecha entre Dios y el hombre. Dios, el sol de justicia, se retiró de esta tierra. Y esta tierra, este mundo como tal, le fue entregado a Satanás. Y ahora, como el sol de justicia no está, quien impera es el príncipe de las tinieblas. Y este mundo, a su vez, se encuentra en tinieblas. ¿Qué dice? Hay un pasaje en Primera de Juan, que aunque lo hemos leído muchas otras veces, valdría la pena volverlo a leer. ¿Qué es lo que dice Juan al respecto en Primera de Juan? Pues él dice: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero, dice, está bajo el maligno. Por eso ese mundo está como está, porque está dominado y controlado por Satanás. ¿Qué esperanza tenemos? La de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, morimos a la paternidad de Satanás y nacemos dentro de la familia de Dios. Ahora somos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo, del reino de las tinieblas al reino santo y eterno de Dios. Ahora somos hijos de luz. Es lo que dice la palabra de Dios en pasajes como Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14. Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14. Hablando del Señor Jesucristo, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y si vamos a Primera de Tesalonicenses, al capítulo 5, al versículo 5, el apóstol Pablo dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y si somos hijos de luz, como hijos de luz, debemos reflejar el amor, el carácter y la personalidad ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Porque ahora somos hijos de luz. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, eso exactamente, entendiendo que ahora somos hijos de luz y miembros del reino de Dios, no de las tinieblas. Entendiendo que ya no tenemos ni arte ni parte dentro del reino de las tinieblas. Pablo dice en el libro de Efesios algunas verdades, nos enseña algunas verdades. Y una de las verdades que el apóstol Pablo nos recuerda es esta: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero de repente dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y sigue diciendo: entre los cuales
todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vivíamos en otro tiempo. Entonces nosotros debemos entender que ya no tenemos arte ni parte dentro del reino de las tinieblas. Por lo tanto, lo que debemos hacer ahora es simplemente desechar las obras de las tinieblas. ¿Qué dice Pablo con tanta claridad en el libro de Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 12? Romanos, capítulo 13, versículo 12. Mire lo que dice. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Con claridad está diciendo. Entonces está diciendo que si ya nosotros no somos miembros del reino de Satanás, si ya no somos miembros del reino de las tinieblas, si ya nosotros no tenemos ni arte ni parte dentro del reino de las tinieblas, entonces dice que debemos, cuando estemos ante ellas, desechar, dice, las obras de las tinieblas. La pregunta aquí es, ¿cuáles son las obras de las tinieblas? Pues son todas aquellas que están relacionadas con Satanás y los designios de la carne. Y Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí lo dice. Usted lo puede buscar en Gálatas, en el capítulo 5, por ahí del versículo 19 al 21. De manera que si nosotros somos hijos de luz, la pregunta es, ¿qué hacemos participando de las obras de las tinieblas? ¿Las antes mencionadas o las que son semejantes a las que ya antes mencionamos? Puesto que si somos hijos de luz, no debemos participar de las obras infructuosas de la carne. Efesios, capítulo 5, versículo 7 al 8. Dice el apóstol Pablo, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces la razón fundamental para no practicar las obras de la carne es que somos hijos de luz. Y ese es el pensamiento con el que yo me debo levantar, con el que yo debo vivir o debo acostarme. Nosotros somos hijos de luz, no somos hijos de las tinieblas. De hecho, la palabra desechar, a la que hace referencia el apóstol Pablo, quiere decir excluir, quiere decir reprobar, menospreciar, desestimar, hacer poco caso y aprecio, renunciar, no admitir algo, expeler, arrojar, deponer, apartar de sí un pesar, un temor, una sospecha o mal pensamiento, dejar un vestido u otra cosa de uso para no volver a servirse de ello, dar el movimiento necesario a una llave o a un cerrojo. Todo lo que tenga que ver con excluir, reprobar, rechazar o apartar es lo que quiere decir la palabra desechar. Yo me quito este vestido, está mal, se ve mal, está roto, está feo, está hediondo, yo me lo quito, porque dice, yo soy hijo de luz, entonces yo debo desechar estas cosas. Por ello el apóstol Pablo nos dice
que ante estas situaciones, cuando enfrentamos esta situación, cuando estamos frente a una situación como esta, dice que debemos reprenderlas. Efesios capítulo 5, versículo 11. Debemos desecharlas, debemos reprenderlas. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Yo conozco personas que suelen estar peleando con el diablo todo el tiempo y viven reprendiendo al diablo. Entonces saben lo que la palabra significa. Pues dice que ante las obras de la carne, promovidas por Satanás, nosotros no solo debemos desecharlas, sino reprenderlas. Por reprender entendemos corregir, desaprobar, rechazar. Esto por las razones correctas, porque somos hijos de luz y debemos reflejar la luz de Dios, su carácter y su personalidad. Si Dios es luz, no hay ninguna sombra de variación en Él. Si somos o decimos ser hijos de Dios y tener una íntima comunión con Él, entonces debemos reflejar la luz de Dios. Y lo voy a decir así, como Moisés. Pero esto es muy interesante. Usted llega donde un grupo de jóvenes, usted llega donde un grupo de cristianos, tal vez no están haciendo las cosas de la mejor manera posible, tal vez están viendo programas que son inadecuados, también tal vez están oyendo música mundana que no edifica a nadie, qué sé yo lo que pueden estar haciendo, y de repente tú llegas y de repente tú entras y te dicen: hermanito Carlos, venga, siéntese aquí, mire, aquí al frente de la pantalla, venga aquí a la parte del parlante donde le llegue bien a sus oídos la música, quiere un cafecito, un tecito, una cervecita. ¿Qué le damos, hermano? Y nos invitan a participar con ellos para minimizar la culpa, porque saben que lo que están haciendo está mal. ¿Qué dice la palabra de Dios que nosotros debemos hacer? Debemos reprender las obras de las tinieblas. No debemos ser parte de ellas, no debemos participar con ellas o con ellos. Dice que lo que tenemos que hacer es reprenderlas. No, Señor, lo siento. Es su decisión hacer lo que ustedes están haciendo, pero yo no puedo ser parte de esto porque yo soy un hijo de luz y debo reflejar el carácter y la personalidad de Dios. Si Dios es luz y no hay ninguna sombra de variación en Él, si decimos ser sus hijos y tener comunión con Él, entonces debemos reflejar la luz del Señor como lo hizo Moisés. Recuerda, Moisés es llamado ante la presencia de Dios para entregarle las 2 tablas que contenían su palabra, sus 10 mandamientos. Moisés comete un error cuando baja del monte y se encuentra el pueblo inmerso en el pecado. Bueno, sí se le puede llamar un error. Revienta las tablas escritas por el dedo de Dios contra una roca y se rompen. Y Dios le dice a Moisés: yo entiendo, pero no es a usted a quien le corresponde. Suba. Y vuelve a subir y se traigan unas tablas labradas y preparadas, porque esta vez yo le voy a dictar los 10 mandamientos. Y se ve Moisés. 40 días creo que está con el Señor. Y ahí, a punta de martillo y cincel, escribiendo. Y cuando él baja del monte, sorprende a todos, porque su rostro brilla, resultado de haber estado en la presencia de Dios. Y el pueblo está asustado y no saben ni siquiera qué decirle. Y es Aarón, sus más cercanos colaboradores, los que dicen: Moisés, te brilla el rostro. Y después de terminar de hablar con ellos, Moisés tiene que usar un velo. Y yo me pregunto, no sé, ¿por qué esconder la gloria de Dios? Bueno, eso es lo que pasa cuando tenemos una íntima comunión con Dios. Es inevitable que tengamos que reflejar el amor, el carácter y la personalidad de Dios
como lo hizo Moisés. Mire, reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas implica ser personas irreprensibles. La pregunta es si nosotros lo somos. Dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 15, de la siguiente manera: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Quiere decir que reflejar la luz de Cristo implica ser irreprensibles. Y es lo que la palabra de Dios está diciendo. Una persona irreprensible, un creyente irreprensible, es aquel que practica la verdad. Es una persona que practica la verdad. Al menos eso nos dijo el Señor Jesucristo en el libro de San Juan, en el capítulo 13, en el versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. De manera que quien viene a la luz y refleja la luz de Cristo, entonces es una persona que practica la verdad. Nosotros no estamos en la verdad si aún estamos en tinieblas. Ejemplo: una persona irreprensible que viene a la luz no es solo uno que practica la verdad, sino uno que ama a su hermano. ¿Cómo? Sí, uno que ama a su hermano. Por lo tanto, no podemos sentir odio, no podemos sentir rencor o resentimiento por nadie, porque somos hijos de luz. Yo puedo manifestar enojo. El enojo es un derecho del ser humano y no va a dejar de ser del creyente. Pero la palabra de Dios dice claramente que no se ponga, ¿qué cosa? El sol sobre vuestro enojo. Bien está diciendo la palabra de Dios en Primera de Juan. Yo lo voy a leer por ustedes. En el capítulo 2, por ahí del versículo 9 al 11, y vea lo que dice al respecto. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Una persona que viene a la luz es irreprensible. Una persona irreprensible es una que practica la verdad. Una persona que viene a la luz y refleja la luz de Cristo es una persona que ama a su hermano. De modo que si no puede amar a su hermano, no está en la luz. Por lo tanto, no es irreprensible. Usted puede seguir leyendo en Primera de Juan uno que otro pasaje que dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Recordamos el pasaje, porque esta música se le ha puesto, que dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Juan sigue diciendo, óigame, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. De manera que andar en la luz y reflejar la luz de Cristo implica ser irreprensible, implica andar en la verdad y, por ejemplo, implica amar al hermano, no sentir odio, rencor o resentimiento por nadie.
Cuando tú le das cabida al odio, a la ira, al enojo, al resentimiento, diría Obi-Wan Kenobi, estás pasando al lado oscuro. Tu lumbrera se está apagando. Y dice Pablo, no apaguéis el espíritu. Es así de sencillo. Es así de fácil. No nos engañemos a nosotros mismos, porque cada domingo nos metemos la Biblia debajo del brazo y vamos a la iglesia a cantar aleluya. Eso no es ser cristiano. Cristiano es uno que refleja la luz de su Señor, su carácter, su personalidad. Y es lo que la palabra de Dios está diciendo. Si no es así, estamos en tinieblas. Estamos pasándonos al lado oscuro. Le advierto, sea lo que sea que esto implique. Puede implicar que usted no es salvo, nunca aceptó a Cristo, lo hizo de los dientes para afuera. Eso puede implicar que usted es un creyente carnal que todavía está en pañales. Eso puede implicar muchas cosas. ¿Qué implica en su vida? Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 35. Lucas capítulo 11, versículo 35. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti es tinieblas. Estando en el colegio, recuerdo que participamos de un club de teatro. Y en ese club de teatro descubrí que existe la luz negra. ¿Y qué refleja la luz negra? Tinieblas o oscuridad. Y dice el Señor Jesucristo, hey, cuidado. De repente usted anda por la vida alabando y glorificando a Dios, participando de un grupo de alabanza y adoración en la iglesia, tocando la guitarra, qué sé yo, en un coro, en un determinado ministerio. Pero la luz que tú estás reflejando es negra. Tú eres oscuridad, tú eres tinieblas. Cuando no reflejas el carácter y la personalidad de Dios. Como las vírgenes insensatas. Recuerda, la parábola de las 10 vírgenes, había 5 sensatas y 5 insensatas. Las 5 vírgenes sensatas prepararon sus lámparas con aceite, prepararon, los fósforos, todo estaba preparado, porque venía el novio en cualquier momento. Pero las vírgenes insensatas creyeron que ellas eran dignas de ser esperadas para cuando viniese el novio y poder participar de la ceremonia de boda. Ellas eran dignas. Por lo tanto, no prepararon sus lámparas con aceite. ¿Recuerda? Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, 14 al 16. ¿Recuerda? De hecho, seguro usted hace rato está pensando en este pasaje. ¿Qué dice? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando se va la luz en su casa, ¿usted qué hace? Bueno, enciende un foco. Antes nosotros, yo recuerdo de niño, mi abuela tenía candelas, ¿verdad? Tenía candelas, pero ella encendía, bueno, nosotros todavía usamos candelas, encendía las candelas. Pero yo no recuerdo que mi abuela las metiera debajo de la mesa. Eso es lo que es un almud, un mueble. Debajo de la cama, debajo de un ropero. No, la ponía, recuerdo, la ponía en una botella y la ponía en un lugar alto para que iluminase toda la estancia. Bueno, eso es lo que el Señor está diciendo. Si nosotros somos luz, el mundo debe vernos. Y es lo que la palabra de Dios está diciendo. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto,
Si nosotros somos luz, ¿qué hacemos debajo de un basurero? Si nosotros somos luz, ¿qué hacemos debajo de una cama? Debajo de un mueble. En pocas palabras, ¿qué hace un hijo de luz en un cine? ¿Qué hace un hijo de luz en un salón de baile, en un estadio, con una cerveza en la mano, recostado en una pared, tomando licor, diciendo malas palabras, viendo pornografía, fumando, lleno de resentimiento, maltratando a su cónyuge, a su esposo o a su esposa o a sus hijos, lleno de odio y menospreciando a cuantas personas están en su alrededor, inmerso en las tinieblas? ¿Qué hace un hijo de luz en un lugar como estos? Quizás usted no esté de acuerdo, pero si no está de acuerdo, agarra esta Biblia, este libro, y pruebe su argumento. Porque la palabra de Dios está diciendo que la razón fundamental por la cual no practicamos las obras de las tinieblas es porque somos hijos de luz. Y debemos reflejar la personalidad y el carácter de Dios. ¿Qué es que no hemos entendido? Que somos la única luz de esperanza para nuestros amigos, conocidos, compañeros de trabajo y familiares. No sé por qué, pero al meditar en las palabras de este mensaje, vino a mi mente un padre de familia durante la Segunda Guerra Mundial, tratando de sacar a sus hijos de en medio de tal situación en la noche. Y en medio de la noche debe huir de la ciudad, pero no tiene una lámpara. Y si no tiene una lámpara, quienes vienen detrás, sus hijos, van a morir. No hemos entendido que quizás nosotros somos la única luz, el único rayo de luz, de esperanza para nuestros amigos, conocidos, compañeros de trabajo y familiares, para todos aquellos que vienen detrás de nosotros. Pablo dice de la siguiente manera: porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados de los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Y termina diciendo el apóstol Pablo: por lo cual, si la comida, la cerveza, ir al estadio, meterse a un baile, decir malas palabras, etcétera, le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pero ahí estamos, recostados a la pared. Bueno, bendiciones. Bendiciones, hermano. Dejando la luz negra que sale de nuestra alma y de nuestro corazón. Con nuestra luz nosotros podemos salvar a muchas personas, particularmente a los que vienen detrás. Los podemos salvar o los podemos condenar. Mateo capítulo 23, versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Mejor en esas condiciones ni salir a evangelizar. ¿Para qué los traemos a la iglesia? ¿Para que sean como nosotros o peores que nosotros? Mejor dejémoslo así. Si nosotros somos hijos de luz, debemos reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas. Solo nosotros podemos decidir lo que queremos ser. Para los que vienen detrás, luz o tinieblas. Pero le advierto, solo nosotros vamos a asumir en esta vida y la otra las consecuencias de la decisión que tomemos. Solo nosotros vamos a ser
o asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Recordemos, somos hijos del Altísimo, no de una esclava, no de una ramera, no de una prostituta. Somos hijos del Altísimo, no de Satanás, como para seguir viviendo en oscuridad. Somos hijos de luz, y esto nos hace estar por encima de todas las cosas. Es un principio asociado a aquel que dice que nosotros debemos honrar y glorificar a Dios en todo. De manera que yo soy un hijo de luz, y porque soy un hijo de luz y debo reflejar el carácter y la personalidad de Cristo en mi vida, voy a dedicarme a honrar a Dios con mi vida. Por eso, debemos recordar que si somos luz en esta tierra, vamos a resplandecer también un día delante de la presencia de Dios, como las vírgenes sensatas. Mateo capítulo 13, versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quiénes van a resplandecer delante de la gloria de Dios? Los justos. Por eso dijimos, como las vírgenes sensatas. Ellas prepararon sus lámparas. Ellas las llenaron de aceite. Digamos que tenían los fósforos a mano. Y cuando se oyó la voz del heraldo, ¡ay, viene el novio! ¡Ay, viene el novio! ¡Salgan! ¡Ay, viene el novio! Las vírgenes se levantaron, se vistieron, tomaron sus lámparas y sus fósforos, encendieron las lámparas y se unieron a la procesión detrás del novio que venía por la novia para ir a la fiesta de bodas. Ellas eran luz. Por lo tanto, cuando llegaron al lugar de bodas, el novio entró y comenzó a recibir los invitados. Y ellas venían con sus lámparas. Hola Ana, ¿cómo estás? Pasa, bienvenida. Ah, Margarita, ¿cómo estás? Pasa, adelante. ¿Qué pasó con las vírgenes insensatas? Se fueron a comprar aceite, pero a esas horas, la medianoche, ¿dónde iban a encontrar un lugar abierto que les vendiera aceite? Y corrieron, bueno, vamos, pero yo soy amiga del novio, vamos. ¡Ope! Mire, fulano, somos nosotras, ábranos. Y él se asoma, abre la puerta y ve a la distancia de su lado y dice, ¿pero quién me llama? Soy yo, fulana, y soy sutana. Pero como no traían sus lámparas encendidas, no, lo siento, ya la celebración empezó, ya la puerta se cerró, nunca os conocí. Usted pretende ser tinieblas en esta tierra, no reflejar la luz de Cristo y llegar al cielo. Señor, ahora sí, aquí estoy para iluminar toda esta estancia. Si somos luz, un día vamos a resplandecer delante de la presencia de Dios, vamos a ser distinguidos por Él. O pensamos que viviendo en tinieblas, un día seremos luz delante de Dios. Pues le garantizo que el 99% de creyentes piensa que sí. Tal cosa no es posible. Esto es posible cuando nosotros adoptamos la palabra de Dios como nuestra única regla de fe y práctica. Comenzamos a practicar lo que ella dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si este libro no guía nuestro camino, seguiremos viviendo en tinieblas con lo que eso pueda implicar. Hay creyentes que lo único conocen de este libro es que tiene 2 pastas o tiene 2 portadas. Nada más. Mi amigo, mi amiga, que Dios te bendiga. Mi nombre es Carlos Corrales, que la pases bien. Que tu luz ilumine a muchos otros en este día.